porque ya estamos en comunicación con el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental Hideo Noguchi. Doctor Castillo, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está, doctor? Doctor, este programa denominado Anímate Perú, de atención virtual comunitaria, ¿qué clase de servicio va a brindar a la población a través de estas consultas a distancia, de manera remota? A ver, en realidad este es un programa inicial, un programa piloto, que busca enfrentar la situación que se está pasando en la salud mental a propósito de la pandemia. Como sabemos, la pandemia es una situación que ha puesto en jaque, por decir, a todas las personas, nos ha puesto en un proceso de adaptación muy intenso, ¿no? Y esto ha llevado también al sufrimiento emocional de muchas personas y también, digamos, a la aparición de algunos daños, de algunas síndromes ya, digamos, de algunas enfermedades mentales. Por tanto, se requiere como ampliar nuestras posibilidades de atención. Y lo que hemos descubierto en este periodo es que la atención en salud mental también puede hacerse de forma virtual, y de forma virtual también se puede lograr formas participativas, porque como saben, en el país estamos en una reforma de salud mental que se caracteriza por involucrar a más participantes en el cuidado de la salud, involucrar a la propia comunidad, a los profesores, a los trabajadores, a los que cuidan el orden, a diversas personas y personajes de la comunidad para el cuidado de la salud mental. Entonces, desde el instituto, cuyo rol es la investigación y la innovación, estamos diseñando esquemas para poder llevar la atención de forma virtual, pero con este modo comunitario participativo. Hemos iniciado entonces las actividades en esto conjuntamente con algunas investigaciones que estamos emprendiendo, como es una investigación para ver los efectos del COVID en la salud mental, y también adaptando varios programas, ¿no? Tenemos un programa también de capacitación, de ayuda a los padres jóvenes, que también lo estamos llevando y buscando hacer de forma virtual. Entonces, lo que queremos es desarrollar toda la potencialidad de las tecnologías virtuales para cuidar la salud mental en el país. Eso es importantísimo, aplicar la tecnología también a temas de salud mental. ¿Cómo se comunica, cómo se contacta a la persona que necesita una atención, una orientación, una conversación con un psicólogo? ¿Cómo se comunica con ustedes, con el hospital Noguchi, doctor Castillo? Bien, ahora, digamos, lo que hemos visto es que se han utilizado mucho el tema de las llamadas que se han estado usando para el cuidado de la salud mental. Ahora lo que estamos buscando es utilizar ya más mecanismos tecnológicos. Estamos en una parte todavía de prueba, porque hay que desarrollar una serie de herramientas y estamos trabajando principalmente con algunas DIRIs, y yo creo que en breve vamos a tener ya una posibilidad más desarrollada y ponerla a disposición del Ministerio de Salud para que se pueda expandir estas tecnologías, el uso de estas tecnologías. Pero ya está en marcha este programa, o sea, ¿cómo una persona puede ahora contactarse con ustedes? ¿Cómo adquiere una cita? A ver, en pocas palabras, una cita online. Claro, por ejemplo, nosotros ya tenemos para los usuarios del instituto esta forma de acceso, ¿no? Que es a través de, puede ser ya directamente a través de un enlace, ¿no? Que ya la persona puede ir gestionando su propia cita. Pero el instituto es una institución como de tercer nivel, entonces nosotros brindamos básicamente atención por referencia, y ahora le estamos cubriendo principalmente las atenciones
de urgencia y emergencias. Entonces tenemos, por ejemplo, una emergencia bastante potenciada que nos permite dar las atenciones urgentes y de emergencia a las 24 horas del día en la institución, ¿no? Entonces estamos todos haciendo el esfuerzo por mantener la atención y también llegar y trabajar en contacto con los centros de salud mental comunitarios, que son los que se encargan de dar la atención más de primer nivel, más directamente con ellos. Entonces, doctor, esos son programas básicamente de apoyo a los proveedores más directos, que son los propios centros de salud mental comunitaria. Doctor Castillo, en estos meses de pandemia, de confinamiento, de cuarentena y todo lo que ha conllevado esta crisis, ¿cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en la población peruana según las estadísticas que ustedes manejan? Sí, lo que estamos teniendo más es episodios de ansiedad y episodios de depresión, ¿no? Que son trastornos que tienen ya también una base previa, o sea, lo que estamos encontrando que la pandemia, digamos, es como un factor de estrés intenso para muchas personas, pero la gran mayoría se puede adaptar a ello. Entonces lo que hemos estado viendo es que ante la situación de crisis, las personas han desplegado todas sus capacidades adaptativas. Por ejemplo, hemos podido ver que muchísimas personas han estado practicando técnicas de relajación, de control de sus emociones. Es decir, las personas han activado muchos mecanismos de autocuidado. Y los que pasan ya a desarrollar un trastorno es generalmente las personas que ya tenían alguna vulnerabilidad, ¿no? Que la vulnerabilidad principalmente es formas de estrés o de sufrimiento en la infancia que dejan ya vulnerable a los sistemas emocionales, y entonces una segunda crisis les activa ya síntomas. Cuando hay esto, el tratamiento debe darse, y el tratamiento suele ser generalmente una combinación de actividades terapéuticas y también psicofármacos tipo antidepresivos, que son los que se está usando más en este tiempo. Entonces sí hemos tenido un incremento de demanda, digamos. Doctor, con lo que usted nos dice es importantísimo. Mucha gente que ha tenido sufrimiento, dolor, angustia durante su niñez, adolescencia. Por ejemplo, la gente que vino migrante desde la zona de Ayacucho, que tuvo que salir de su territorio asustada y casi corriendo por el terrorismo, hoy podría volver a tener esos temores en medio de esta crisis por la pandemia. Sí, Ricardo, eso ocurre justamente, ¿no? Que, digamos, una situación de estrés activa sufrimientos anteriores. Uh-huh. O sea, a veces las zonas sobrepasaron bien la muerte, por ejemplo, de un familiar, tal vez hasta de un siguiente familiar, y en el tercer fallecimiento de alguien que tal vez tiene incluso menos cotidianidad en el presente que las otras personas, pero se activa entonces el sufrimiento. Entonces esto es clave en términos de enfermedad mental y de salud mental. Cuando las respuestas emocionales son muy exageradas frente a lo que uno está viviendo en el momento, ya debemos sospechar de que hay un problema en la regulación de las emociones. O sea, las emociones, tanto la tristeza, el miedo, se desbordan, pierden control, y es ahí donde se requiere alguna forma de atención. Doctor Castillo, ¿el prolongado teletrabajo puede originar un efecto en los trabajadores? Ahora prácticamente no hay espacio laboral para muchos trabajadores, todo se está haciendo en casa. ¿Esto puede tener algún efecto?
Sí, de hecho, este cambio ha roto muchos mecanismos adaptativos que tenían las personas y ahora están como descubriendo cómo calmarse, cómo cambiar las rutinas estresantes, digamos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, muchas personas nos cuentan que, claro, tenían, digamos, iban al trabajo, cumplían, pero ya tenían sus mecanismos para disiparse, algunas reuniones con los compañeros, conversaciones entre ellos, alguna forma de distensión, luego tal vez a la salida también algunos encontraban algunas formas de relajamiento. Todas esas cosas se han perdido y ahora se enfrentan a una nueva situación en la que no saben bien cómo manejar. Pero también lo que vamos encontrando es que las personas van encontrando nuevamente formas como calmarse. Entonces es importante considerar que los seres humanos tenemos mucha capacidad adaptativa, ¿no? Y que no necesariamente una vivencia emocional es mala. O sea, el que uno sienta miedo, aburrimiento, cólera, son señales para cambiar, o sea, es la forma como la mente nos avisa de que tenemos que hacer un cambio, un ajuste. Si vamos sintiendo aburrimiento, tenemos que cambiar de rutinas. Si vamos sintiendo miedo, tenemos que darnos cuenta cuál es la amenaza y protegernos. Si tenemos cólera, también es una señal de que tal vez algo injusto se está dando. Entonces, la emoción no necesariamente es enfermedad, la emoción es un mecanismo adaptativo. Incluso el sufrimiento, cuando uno está ya sufriendo intensamente con algo, es una señal para hacer un cambio importante en nuestra vida. Pero a veces eso ya quiebra el sistema emocional, que está vulnerable. Cuando lo quiebra, y es decir, ya la respuesta es desadaptativa, va en contra de uno mismo, entonces ahí recién estamos hablando de un trastorno mental, de síntomas mentales, y ahí es importante hacer los ajustes. Por eso en salud mental tenemos que tener medios y mecanismos para poder saber, y el trabajo de autocuidado es muy importante, y el autoanálisis también. Por eso en estos esquemas que estamos desarrollando, porque en realidad requiere investigación para hacerlo con más precisión, estamos buscando dotar a las personas de estos mecanismos que fortalezca su autocuidado, el autodiagnóstico, y que, digamos, escalonadamente pasen a niveles más complejos. Porque a veces ante el menor problema creemos que es un tema de psiquiatra, de psicólogo, y sería imposible que los psiquiatras y psicólogos atendamos toda la problemática de salud mental. Doctor Castillo, a diferencia de las enfermedades corporales, somáticas, tenemos un dolor que nos avisa que algo está mal con nuestro cuerpo. En el caso de estar desarrollando un trastorno emocional, mental, grave, crónico, que requiere especialista como usted, ¿cuáles son los signos que me hacen ver a mí que necesito ayuda especializada o que mi familia se puede dar cuenta? Mira, justamente lo que dices es muy importante, es una señal, nos avisa. O sea, también hay, por decirlo así, dolores del alma, ¿no? También hay emociones dolorosas que nos avisan de que algo está mal, ¿no? Entonces, la tristeza es una emoción, cuando se hace prolongada, es una emoción dolorosa, una emoción que busca, que se da cuando perdemos algo, y como que buscamos reemplazar eso, y también transmitimos a los otros, transmitimos necesidad, ese deseo de consuelo, ¿no? Esto entonces implica en primer lugar un llamado a nosotros mismos y un llamado a los otros para cambiar. Cuando ya se hace prolongada, por ejemplo, un duelo, la pérdida de un familiar, ya aún cuando el familiar sea cercano, o sea, a los 15 días ya se van dando algunas señales de 7:27 de la mañana.
teníamos ahí al director del hospital Hideo Noguchi, justamente él nos explicaba de todo este trabajo que se está haciendo, Raúl, en este momento, en esta situación de pandemia, el doctor Humberto Castillo Martel. Aunque sería bueno recordar que según estadísticas efectuadas en nuestro país, 7 de cada 10 peruanos sufre algún tipo de problema o sintomatología relacionada con enfermedades de salud mental, como trastornos por depresión y ansiedad. Gobierno del Perú, el Perú primero.